esta enseñanza de la palabra de Dios en sus benditas manos, y que lo que tengamos que compartir sea de bendición para tu vida, para nuestra vida, y sobre todo que lo pongamos en práctica, porque la Biblia dice que no debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Así que vamos a orar para poner esto en las manos de nuestro Dios. Por favor, tú en tu corazón, vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, una vez más queremos rogarle en el nombre de su Hijo Jesús, que nos guíe, Señor, en esta mañana con este estudio que vamos a tener. Ayúdenos, Señor, a reflexionar en su palabra. Ayúdenos a meditar en ella, pero sobre todo, ayúdenos a ser hacedores de su palabra. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, dice la Biblia, sino que nuestro corazón esté preparado para recibir su palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Tómenos en sus manos, Señor, diríjanos, y que ese tiempo sea de edificación para nuestras vidas. Se lo pedimos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta mañana, de esta casi tarde ya, es una fe viva. Dice la palabra de Dios ahí en la carta que escribe el apóstol Santiago, habla acerca de una fe viva y de una fe muerta. Tradicionalmente en este mes de diciembre en México y en otros países se mueven miles o millones de personas. Solamente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Se están recibiendo constantemente personas, familias que vienen de las diferentes partes de la República, y se calcula que van a estar cerca de 3 millones de personas. 13 millones, bueno, me quedé muy cortito, ¿verdad? Entonces escuché yo mal. Eso quiere decir que ya estoy más mal de mi oído, ¿verdad? Bueno, imaginemos 13 millones de personas solamente en un lapso de pocos días, ¿verdad? Porque el evento que se preparan cada año, ¿verdad? Las personas, pero la Biblia dice que no solamente estas personas, la palabra de Dios habla acerca de una fe. Estas personas tienen fe, seguramente que tienen fe, ¿verdad? Una fe que heredaron tal vez de sus padres, una fe que tal vez la adoptaron ellos por voluntad propia, una fe que tal vez llegó a sus vidas de alguna o de otra manera, pero que a través de generaciones, algunos de ellos, probablemente algunos de ellos, la han transmitido de padres, hijos, nietos, etcétera, ¿verdad? Pero la Biblia declara que esa clase de fe es una fe muerta. Una fe que está basada o que está enfocada a ídolos o cosas que Dios no aprueba, que Dios no está de acuerdo, ¿no? Creer, fe en la Biblia, en la palabra de Dios, la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fe, una definición también para nuestra edificación sencilla de la fe. La fe tiene que ver con lo que Dios dice, lo que Dios declara, lo que Dios ordena. Es decir, si decimos o queremos tener una fe viva, una fe verdadera, es entonces creer lo que Dios dice. Creer y hacer lo que Dios manda. No es suficiente decir que la Biblia es la palabra de Dios, porque hay millones de personas en el mundo que probablemente saben que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creen en ella, no la practican, no la han tomado para sus vidas como una regla de fe y práctica. No basan sus vidas, la familia o naciones o personas o jóvenes o adultos, no están basando su crecimiento, su madurez, su educación, todo lo que quieren desarrollar, no lo están basando en los principios morales, éticos de la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que toda persona o nación o pueblo que no basa su creencia en la palabra de Dios no tiene una fe viva. La Biblia dice, la Biblia constantemente nos muestra en todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos da ejemplos de personas o de grupos, inclusive de pueblos, naciones enteras que no tenían una fe viva,
que su fe estaba basada en cosas, algunos en dioses extraños, algunos en creencias, en ideologías o filosofías que adquirieron o tal vez recibieron por herencia, ¿no? Dice la Biblia en el Génesis capítulo número 11, dice la palabra de Dios que el pueblo se había crecido ya, la nación, habían crecido ya, la gente se había multiplicado, pero dice la Biblia en Génesis capítulo 11 que las personas llegaron a ser de un mismo pensamiento. Alguien convenció a estas personas, este grupo de personas, para que construyeran una torre, y empezaron a ponerse de acuerdo de alguna manera y empezaron a construir una torre. Y el propósito de construir esa torre, dice la Biblia que el propósito de ellos, ¿cuál era? ¿Sí lo has leído? ¿Cuál era? Llegar al cielo. Querían ver a Dios o querían ver qué había más allá, ¿verdad? Pero la Biblia dice que esas personas estaban trabajando como si fueran una sola persona. De alguna manera estaban ejerciendo un tipo de fe, porque de alguna manera se convencieron que si construían una torre iban a llegar al propósito que habían establecido, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que entonces Dios intervino para hacerlos desistir de su propósito. Y entonces Dios confundió el hablar de ellos, las lenguas. Babel significa confusión, ¿verdad? Por eso a esa torre se le llamó la torre de Babel, porque Dios confundió a estas personas para que desistieran. ¿Por qué? Estaban ejerciendo una clase de fe, pero no era una fe viva. No era algo que Dios les había establecido, no era algo que Dios les estaba pidiendo que hicieran, no era algo que le preguntaron a Dios primero si era correcto lo que tenían que hacer, si Dios aprobaba lo que tenían que hacer. Fue algo que algunos de ellos o alguien decidió sin buscar la voluntad de Dios. Y por eso Dios les mostró, ¿no?, que estaban equivocados en el propósito que habían establecido. Por eso la importancia, dice el apóstol Santiago, guiado por el Espíritu de Dios, para enseñarnos, no solamente en aquel tiempo, sino para enseñarnos a nosotros también en estos tiempos, ¿no? La importancia, hermanos, de analizar nuestras vidas. ¿Qué clase de fe estamos ejerciendo nosotros? ¿Qué clase de fe es la que Dios demanda? ¿Qué clase de fe es la que estamos practicando en nuestras vidas? ¿Qué clase de fe es la que estamos compartiendo con nuestros hijos, familiares, amigos, vecinos? ¿Qué clase de fe? ¿Es una fe viva o es una fe muerta? Creo que hay mucha confusión en muchas personas todavía. Creo. Porque hay muchas personas que creen, cuando les hablamos de la Biblia, cuando les compartimos el Evangelio, cuando les compartimos la palabra de Dios, creo que hay muchas personas que se confunden y algunos de ellos creen que lo que queremos transmitirles es una religión. Y cuando les hablamos de Dios, algunos de ellos creen que estamos hablando de religión. Y creo que por eso hay personas, familias, amigos o familiares que no quieren saber de la palabra de Dios o de la Biblia porque creen que se trata de religión. Y no es así. No se trata de una religión. No estamos transmitiendo una religión. Es más, el Señor Jesús en su ministerio público, Él no estableció una religión. Ya había religiones, ¿a poco no? Y si el judaísmo fuera la religión oficial de Dios, entonces el Señor Jesús le hubiera dicho y hubiera dejado establecido en su palabra que siguiéramos el judaísmo, ¿no? Que practicáramos el judaísmo, que nos volviéramos judíos por tradición o como haya sido, ¿no? Mas sin embargo, ni el judaísmo, ¿no?, como religión, ¿no?, llegó a ser, claro, de bendición para el pueblo judío, sí, por las prácticas y las enseñanzas que sí, que Dios estableció, pero para llevarlos a la salvación, a la vida eterna, no es el judaísmo,
ni ninguna religión que lleva a una persona o a las personas a la vida eterna. No lo es. La misma Biblia nos declara, es una persona, única persona, y esa persona es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en una cruz del Calvario, no por casualidad. Derramó su sangre, no por casualidad. Fue sepultado, no por casualidad. Resucitó al tercer día, no por casualidad, porque dice la misma palabra de Dios que así estaba establecido, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, que Él muriera en la cruz del Calvario, ¿no? Fuera sepultado y al tercer día resucitara de entre los muertos. ¿Para qué? Para vencer la muerte, y aquel que tenía el imperio de la muerte, ese es al diablo, y entonces ofrecer salvación y vida eterna. ¿A quién? A todo aquel que quiera recibirlo. Por gracia, por fe. Por eso dice la Biblia en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Mas el regalo dice Romanos, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En primera de Juan, capítulo 5, dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Una fe viva. Lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, es que Dios, el Dios de la Biblia, a través de todos los tiempos, siempre ha tenido personas, o le ha mostrado a personas, ¿verdad? Esta clase de fe, una fe viva. ¿Recuerdas un personaje en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, reconocido por su fe? ¿Recuerdas a alguien? ¿Sí? ¿Quién? Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué Abraham fue catalogado, o por qué se le dio ese título de padre de la fe a Abraham? ¿Por qué? Porque Dios le prometía que su descendencia iba a ser bendecida. Ajá. Pero ¿qué más hizo Abraham? ¿Qué más hizo él? De los caldeos y obedeció. ¿Sí? Bueno, Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos. ¿Y qué hizo Abraham? Salió, ¿verdad? Pero ¿qué más hizo Abraham? Fue capaz de entregar a su hijo en una de las cosas de fe más grande que hay. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios, ¿verdad? Y sí, lo que vemos constantemente en la Biblia con respecto a Abraham era que constantemente lo que Dios le decía que hacía Abraham, lo hacía. Y eso es fe, es creerle a Dios a pesar de, ¿no? Y en este caso Abraham le creyó a Dios y cada vez que Dios le decía, haz esto, lo hacía. Y cada vez que le decía a Dios, ahora haz esto, y lo hacía. Y cada vez que Dios le quería mostrar algo, entonces Abraham lo único que hacía era obedecer. Y sigue siendo una premisa importante en la vida de todo creyente. Si decimos que somos creyentes en Cristo Jesús, si decimos que la palabra de Dios, si decimos que Dios nos ha lavado, nos ha perdonado con la preciosa sangre de Jesús y ya tenemos la vida eterna, sigue siendo una premisa, hermano, que tú y yo que decimos ser hijos de Dios, seamos ¿qué? Obedientes. Porque así se muestra una fe verdadera. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. Porque hay una fe que solamente se expresa con los labios, pero no con hechos. Hay una fe que solamente se dice con las palabras, pero con los hechos se muestra lo contrario. Ah, no, Dios es maravilloso. Ah, no, Dios, mi Dios es grandioso. Ah, Dios, yo amo a Dios, etcétera. Pero ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo? ¿Es nuestra vida como Él lo establece? ¿Estamos viviendo como Él quiere que vivamos? ¿Estamos obedeciendo todo lo que Él nos manda? ¿Estamos siendo fieles en todo lo que Él nos muestra que hagamos? ¿No? ¿Recuerdas? Bueno, volviendo con Abraham, ¿recuerdas que se llevó a su sobrino Lot? Se lo llevó en el viaje. Y Lot fue una piedra de zapato este sobrino, ¿verdad? Pero Abraham lo creería tanto que siempre buscó protegerlo también, ¿verdad? A Lot. ¿Recuerdas cuando en aquel momento donde ya el ganado de uno y de otro era tanto y sus pastores se peleaban y había problemas, que Abraham le dice a su sobrino, no, ve la tierra, mira la tierra y escoge tú hacia dónde decidas ir con tu ganado y con tus pastores,
Y si tú vas a tal lugar, yo voy a ir al lado contrario, ¿no? Y sabes que Lot, su sobrino de Abraham, es un ejemplo de las personas cuando nos guiamos por la vista. ¿Recuerdas aquella frase que dice, no todo lo que brilla es oro? ¿Sí la recuerdas? Lot es un ejemplo de una persona que se guía por lo que ve. Y vio Lot los campos verdes, las tierras verdes y los ríos probablemente lagos. ¿Y qué dijo Lot? Yo voy para allá, ¿verdad? Creyendo que eso o que Dios lo iba a prosperar. Y no fue así. Lot terminó viviendo, su tienda, su casa la fue acercando hasta que terminó viviendo en Sodoma, Gomorra. Viendo las perversidades. Él, su esposa y sus hijas, que hacía esa nación perversa, ¿verdad? Viendo todo eso. Y Abraham es un ejemplo del hombre de Dios, ¿no? Que seguía no por la vista, sino por la fe, ¿no? Abraham. Por eso la importancia, hermanos, de que analicemos nuestros corazones, examinemos nuestros corazones y veamos, hermanos, si estamos ejerciendo, alimentando, guiándonos a través de una fe viva, una fe verdadera y sobre todo una fe que agrada a Dios, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de Dios que sin fe, es decir, sin esta clase de fe, esta fe viva, es imposible agradar a Dios. Una vez más quiero repetírtelo, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y se está refiriendo, hermano, a esa fe. Es decir, si tenemos una fe muerta, si estamos alimentando una fe emocional, si estamos alimentando una fe circunstancial, si estamos alimentando una fe religiosa, déjame decirte que podemos estar, si no tenemos cuidado y examinamos correctamente nuestra vida, estaremos alimentando solamente una fe religiosa. Es decir, oramos de manera religiosa. Leemos la Biblia o estudiamos la palabra de Dios de manera religiosa. Nos congregamos el domingo en el servicio, en los servicios nos congregamos de manera religiosa, por costumbre, por tradición, no porque sea algo real, no porque sea una necesidad, no porque sea algo que necesitamos en nuestras vidas, ¿no? ¿Recuerdas? La Biblia dice, cuando el Señor Dios estableció, no solamente con su pueblo, con Israel, porque lo estableció para más épocas, más generaciones también. Pero cuando le dijo a Israel acerca del trabajo, ¿qué le dijo a Israel? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es día santo a Jehová, consagrado a Jehová. No vas a trabajar tú, pero no solamente tú, no va a trabajar ni tu asno, ni tu siervo, ni tu sierva, ¿no? Y entonces Dios les da un método o una forma establecida por Dios para bendecirlos, ¿no? Y Israel un tiempo lo hizo, pero después se apartaron de ese principio bíblico. Cuando Israel estuvo esclavizado por 70 años en Babilonia, esclavizado 70 años. ¿Sabes por qué estuvo 70 años esclavizado en Babilonia? ¿Sabes por qué? Porque violaron ese mandamiento de Dios. ¿Y sabes cuántas veces lo violaron? 70 veces. Por eso estuvieron 70 años esclavizados en Babilonia. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos pide que hagamos o nos manda que hagamos es para nuestro beneficio. Dice Proverbios capítulo 10, versículo creo que es el 22, dice en la palabra, dice ahí este proverbio: la bendición de Jehová es la que
enriquece y no añade tristeza a ella. La bendición de Jehová, es decir, lo que Dios nos pide o nos manda que hagamos, tiene como propósito bendecirnos. Tiene como propósito beneficiarnos. Tiene como propósito librarnos de cosas malas o perversas. Tiene como propósito, ¿qué? La bendición de Jehová. Es decir, que cuando Dios nos manda algo, nos pide que hagamos algo, detrás de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos está la bendición. Dios quiere bendecirnos. O quiere también, ¿sabes qué? A veces evitar que cometamos más y más y más y más errores. Quiere que evitemos eso, ¿no? Por eso la importancia de examinar nuestros corazones, ¿no? Hoy día es más, ¿crees que hoy día es más difícil el evangelismo, hermano? ¿Crees que hoy día es más difícil el evangelismo en México o en otros países? ¿Lo crees? Yo creo que no. Creo que sigue siendo lo mismo. Porque la Biblia dice que las aflicciones o los problemas o la adversidad y las dificultades que ha enfrentado el pueblo cristiano siempre, a través de toda la historia de la humanidad, siempre ha sido lo mismo. No son nuevas. Es más, la historia nos dice, la historia del oscurantismo, ese periodo de tiempo terrible, ¿verdad? Que los enfrentaron los cristianos también, obviamente, se dice la historia que entre más se mataba a los cristianos y se derramaba la sangre de los cristianos y se les prohibía a los cristianos predicar el evangelio, más se extendía el evangelio a todas partes, más y más. Entre más los trataban de callar, los trataban de someter, ¿no? Ni las cárceles eran suficientes, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo en diferentes ocasiones estuvo en la cárcel? Ni en la cárcel se escapaban, ¿verdad? Aún en la cárcel predicaban el evangelio, ¿no? Aún. Así que los tiempos, creo, hermano, que los tiempos acerca de, tenemos que examinar nuestros corazones y decirle, Señor, ayúdame o ayúdanos como iglesia a experimentar una fe viva, a alimentar una fe viva, a compartir una fe viva a las personas, a estar alimentándonos constantemente de tu bendita la palabra, no para acumular conocimiento, porque la misma Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No, alimentarnos para ejercer esa fe viva, esa fe que Dios apremia, esa fe que Dios está de acuerdo, esa fe que Dios respalda, porque recuerda, Dios va a respaldar, Dios promete respaldar, hermano, a su pueblo o a su iglesia o a un hombre y a una mujer, pero siempre y cuando ese hombre o esa mujer o esa iglesia o esa nación estemos confiando en Él, estemos siguiendo, obedeciendo lo que Él nos pide que hagamos. En medio, alguien escribió acerca de las adversidades, de las dificultades, de los problemas que el pueblo cristiano se han enfrentado a través de toda la historia de la humanidad. Y alguien escribió lo siguiente, dice, en medio de toda imposibilidad, debemos creerle a Dios. Es decir, cuando parece que es más difícil, cuando parece que es imposible, cuando parece que no es lo mejor, cuando parece que deberíamos a lo mejor de callar o dejar de predicar el evangelio, en medio de todas esas cosas que son y parecen ser imposibles, debemos creerle a Él, a Dios. En medio de todo eso, a pesar, no dice la Biblia lo que para nosotros es imposible, para Él todo es posible, ¿no? Y debemos preguntarle a Dios, ¿no? O asegurarnos a través de la palabra de Dios y la oración, asegurarnos de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Que estamos viviendo de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, ¿no? No tenemos, hermano, el pueblo cristiano no tenemos que escondernos. ¿Tú crees que tenemos que escondernos, hermano? Yo no creo.
¿Tú crees que tenemos que avergonzarnos de la palabra de Dios de la Biblia? Yo no lo creo. Que tenemos que avergonzarnos de creer que solo Jesús es el único camino al cielo. ¿Tenemos que avergonzarnos de eso? Que ningún otro hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el Señor Jesucristo, claro, se refiere que debemos avergonzarnos de eso. Yo no lo creo. Al contrario, debe ser una bendición. A pesar de que las personas allá afuera se han burlado de ti, hermano. ¿Te han avergonzado en alguna ocasión, hermano, allá afuera la gente se burla de ti? ¿Te han avergonzado? A mí no me han causado grandes males, ¿eh? ¿No? Recuerdo tal vez, y algo muy sencillo, que nos rompieron unos folletos y nos los aventaron. Sí recuerdo que evangelizando aquí en Casablanca, tal vez una persona, a lo mejor porque andaba un poquillo acelerado, ¿verdad? Nos empezó a decir malas palabras. Fue todo, no nos golpeó. Nada más nos tuvimos que retirar, ¿verdad? Pero grandes ofensas. Recuerdo que no es una gran ofensa. Recuerdo que parte de nuestra familia, cuando nos invitaban a sus fiestas, ¿sabes cómo nos corrían de ahí para que nos fuéramos? ¿Sabes cómo le hacían? Le subían el volumen a la música. Y esa era señal de que nos teníamos que ir. Y nos retirábamos. Pero no era una gran ofensa. Ya sabíamos, le suben el volumen, nos vamos de ahí, ¿no? Si lo tienes bajito, pues bueno, no nos molesta tal vez tanto en el sentido de que se puede platicar, ¿verdad? Porque yo le decía luego a mi esposa, ¿a qué vamos? Digo, ¿a qué vamos a esta fiesta? ¿A qué vamos? ¿El ruido? No puedes platicar, o sea, no se puede platicar con el ruido, ¿no? El sonido, ¿verdad? No se puede. Y para estar viendo la gente brincando como chapulín de aquí a allá, pues no, ¿qué ganamos? ¿Verdad? Así anduvimos en Cristo. Sí es cierto, y lo digo con vergüenza, así anduvimos en Cristo porque estábamos en Cristo y no nos justificamos. Así éramos por naturaleza, dice la Biblia, corríamos con los demás, hablábamos con los demás. Es cierto, pero el día que llegó el Evangelio en nuestras vidas, no una religión, entonces la bendita palabra de Dios y la sangre de Jesús cambió nuestras vidas. No somos mejores que ellos, no somos mejores que ellos. Es la sangre de Jesús y que nos ha dado un propósito diferente. Porque mira, ahí no está la verdadera felicidad. ¿Sí está la felicidad ahí? ¿En el baile? ¿Sí está la felicidad? No es cierto, brincan un rato, se contorsionan un rato, y algunos, no digo todo, ¿verdad? No me consta, y al rato ya están a lo mejor hasta peleándose. O al otro día la cruda realidad, dicen, ¿verdad? Ahí no está la felicidad. No es cierto que es feliz uno así. No, me decía un sobrino que varias veces obviamente le compartía la palabra de Dios, pero decía, tío, pero es que yo así soy feliz. Digo, ¿eres feliz realmente, hijo? ¿Eres feliz? Que te trabajes toda la semana o la quincena y luego cobres tu quincena y te los vayas a tirar en un ratito ¿no? Y al otro día ni siquiera te puedes levantar bien porque andas con el efecto de la cruda realidad. ¿Eso es ser feliz, hijo? Tío, pero es que no pasa nada. Digo, así dicen muchos, que no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Sí pasa, porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. No. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios espera, Dios quiere de nosotros que tengamos una fe viva. Ahora, aquí hay algo, hermano, que espero que te lo pueda compartir para que edifiquemos nuestra vida. La fe, esta clase de fe, la fe viva, es decir, creerle a Dios. Debemos creerle a Dios en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Porque si no le creemos a Dios en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, entonces no es una fe viva. Entonces es una fe temporal, o una fe pasajera, o una fe religiosa, pero no es una fe viva, sino una fe constante, que permanece,
Dice el apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta al joven Timoteo, lo está animando, lo está exhortando, le está escribiendo al joven Timoteo para fortalecer su vida y le dice al joven Timoteo, le anima, tú como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Pelea la buena milicia, guarda la fe en todo tiempo, en todo momento, y le está animando para que él continúe con su ministerio con esa fe, una fe determinante, pero que acaba su carrera. Cuando el apóstol Pablo escribe una de las cartas y Dios ya le había declarado que su carrera iba a terminar, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo guardó la fe hasta el último momento de su vida. Es decir, no se acobardó, no renegó contra Dios, no culpó a Dios, no le preguntó a Dios por qué estoy en la cárcel. No una vez, ¿no? Porque no estuvo una vez solamente en la cárcel. Y tampoco le preguntó a Dios, le dijo a Dios, ¿por qué me van a decapitar si yo te estoy sirviendo, te he servido tantos años? La Biblia dice que Dios le mostró y él acabó su carrera guardando la fe. Esa fe verdadera, esa fe que Dios apremia, esa fe que Dios espera de cada uno de nosotros o los que decimos ser sus hijos o su pueblo. La fe. Vamos a buscar una cita bíblica, por favor. Marcos capítulo 2, por favor. Para vencer la adversidad, para vencer los obstáculos, para vencer los ataques del enemigo, tenemos que aprender buscando a través de la oración y de la palabra de Dios cuando somos confrontados. Marcos capítulo 2. Y vamos a leer varios versículos. Aquí encontramos una clase de fe que menciona la palabra de Dios. Y bueno, el relato está del versículo 1 al versículo 12. Vamos a leer alternadamente y tratemos de poner atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Está Marcos narrando parte del ministerio del Señor Jesucristo. Y dice, voy a leer el versículo 1, Marcos capítulo 2. Dice la Biblia, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Lean, por favor. Dice el versículo 3, entonces vinieron a él vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el lecho de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho de que yacía el paralítico. Al ver Jesús, mira lo que dice aquí la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados los escribas, los cuales revelaban sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, igual paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta clase de fe que menciona aquí este relato es la que, bueno, aquí tenemos el ejemplo de un hombre que estaba paralítico, pero la Biblia dice que tenía unos amigos o personas, ¿verdad?, que lo llevaron a saber de Jesús, lo que estaba aconteciendo, lo que estaba haciendo Jesús, lo llevan y buscan la manera. Estos 4 amigos, probablemente 4, buscaron la manera
el evangelista dice que había mucha gente, de tal manera que el lugar donde estaba el Señor Jesús no se podía pasar, no estaba tan libre para pasar. Pero estas 4 personas estos amigos buscaron la manera, ¿verdad?, de llevar ante Jesús a esta persona que con una necesidad. Y lo importante aquí de este pasaje es que dice la Biblia que el Señor Jesús, al ver la fe, no del paralítico, sino la fe de estos amigos, el Señor Jesús le restableció, le dio la sanidad que necesitaba a este hombre. La fe que vence obstáculos. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, dice el apóstol Juan cuando escribe esta primera carta, capítulo 5, versículo 4, por favor, si lo quieres leer conmigo, lo puedes hacer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios: ¿quién es el que vence al mundo? Si estás ahí, el versículo, leí el 5, es versículo 4, dice todos juntos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una fe que vence no solamente los obstáculos, sino una fe, dice aquí la palabra de Dios, que vence ¿qué? Al mundo. Es decir, en otras palabras, hermano, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que decimos ser hijos de Dios, tenemos de parte de Dios, tenemos todo o la clase de herramientas o cosas que necesitamos para vencer el mundo, para vencer las tentaciones, para vencer la adversidad, para vencer las dificultades, para vencer todo aquello que se presenta en nuestra vida. Dios nos da la clase de fe. Esta clase de fe, esta fe viva para vencer cualquier adversidad. Recuerdo hay un relato de un hombre que él decía que Dios lo había llamado para que predicara el evangelio a las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Y se dice que este hombre iba a esos lugares, ¿verdad?, donde trabajaban estas mujeres, y les predicaba el evangelio a las mujeres. El evangelio, la palabra de Dios. Pero hubo una persona que le dijo: debes de tener cuidado, ¿no? Porque si tú dices que Dios te ha llamado a ese ministerio, ¿no?, debes de tener cuidado porque es algo peligroso. Y este hombre no hizo caso del consejo, la amonestación, y este hombre terminó enredándose con una mujer prostituta y se terminó su ministerio. Dice la Biblia, hablando acerca del mundo, cuando la Biblia dice mundo se refiere a todo el sistema pecaminoso de este mundo, es decir, todas aquellas cosas que Dios no aprueba, que Dios está en contra, y no debemos, en otras palabras, hermano, no debemos jugarle al valiente, a veces entrar a lugares donde no debemos entrar, a veces estar en lugares donde no ver cosas que no debemos de ver, no tenemos por qué observar, ¿sabes? Cada vez es más peligroso, mucho más peligroso estas cosas, ¿no? La pornografía, los videos, no sé cómo le llaman ahora, TikToks y tantas cosas que ven aquí, ¿verdad? Y se le dedica, y creo que es una herramienta peligrosa que los cristianos debemos de tener cuidado. Porque ¿sabes por dónde entra? ¿Cómo actúa nuestra concupiscencia? ¿Sabes por dónde? Por la vista. Por eso dice la Biblia que debemos de tener cuidado con lo que vemos. Si nuestro ojo es bueno, pero si nuestro ojo, es decir, se refiere a lo que vemos, es maligno, ¿cómo vamos a estar? Por eso la importancia de lo que vemos aquí. ¿Sabes por qué creo que hay tanta perversidad y maldad en adolescentes, jóvenes, también adultos? Pero en tantos jóvenes, ¿sabes por qué? Le dedican mucho tiempo a esto. ¿Y qué cosa buena pueden ver ahí? La otra es, si te imaginas lo que ven en todo esto, ¿te imaginas cómo está su cabeza? ¿Cómo estará su cabeza?
Bueno, yo le decía a mis hijos, si le echas basura a tu cabeza, ¿qué vas a tener en la cabeza? Basura. Es lo único que va a salir, basura. ¿No? Es lo único. Aunque digamos, es que esta música no es tan mala. De lo que llenemos, dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿No? Y por eso, hermano, no es anormal que muchas personas jóvenes, ¿verdad?, adolescentes, menores o adultos también, no quieran tener contacto con la palabra de Dios. No quieran saber de la Biblia. No quieran estar en un estudio de la palabra de Dios. No abran su Biblia durante la semana. Probablemente algunos ni tienen Biblia en su casa, ¿no? ¿Verdad? Pero si la tienen, a lo mejor está guardada. Toda la semana está ahí guardada la Biblia. Porque es algo que se contrapone. Son cosas opuestas. Así como la luz y las tinieblas. Bien dice la palabra de Dios, ¿verdad? Acerca de, ¿verdad?, del cuidado que debemos tener. No hay comunión. La luz con las tinieblas no hay comunión. Cristo con Belial no tienen comunión. ¿Qué comunión hay? Ninguna comunión. ¿Qué comunión hay el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión se tiene, hermano? Ninguna. Bueno, al menos que le vayan al mismo equipo de fútbol, esa será su única comunión, ¿verdad? La mejor. Pero ¿qué comunión realmente hay con los principios, la moralidad, la ética de la palabra de Dios? No la hay. No hay comunión. Por eso dice la palabra de Dios allá cuando en la carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y se está refiriendo al hombre natural, se está refiriendo no a un varón, sino a mujeres también. El hombre natural se refiere al que no ha nacido de nuevo, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, el que no ha recibido el Espíritu Santo en su vida, no ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa y por tanto no puede ver las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Eso dice la Biblia, ¿no? Por eso, hermanos, la importancia de revisar nuestros corazones. Una fe viva, ¿no? Esa fe que vence al mundo. Y por último, hermano, algo que es, bueno, comencé mencionándote algo de esto. Y es algo, de alguna manera, tal vez podría ser algo natural. ¿No? ¿Recuerdas cuando me referí a las personas, que se congregan o se van a congregar en un lugar específico aquí en México, ¿verdad?, para adorar a una imagen, ¿no? Esa es una fe, pero no es una fe, una clase de fe viva. Es una fe muerta. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, ¿no? Pero ¿sabes por qué lo hacen? Lo hacen, yo creo que lo hacen porque toda fe se transmite. Toda clase de fe normalmente se transmite, ¿no? De generación en generación. Por eso el Señor, nuestro Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Israel, ¿no? Si tú me amas, guardas mis mandamientos, andas en mis mandamientos, yo te voy a bendecir a ti, pero no solamente a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad?, hasta la tercera y cuarta generación. Pero también le dijo Dios a Israel, pero si tú te apartas de mis caminos, te apartas de mis mandamientos, los tienes por poco, no te voy a bendecir, voy a maldecir a ti, a tu hijo y hasta tu hijo. Soy Jehová que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿No? La fe, una fe muerta se transmite, así como una fe viva también se transmite, hermano. La Biblia está plagada, hermanos, de hombres y mujeres que ejercieron una fe viva y transmitieron esa fe viva a sus hijos, y sus hijos la transmitieron a sus hijos también, y así se fue transmitiendo esa fe verdadera. Y hoy nos toca a nosotros, hermanos, transmitirle a nuestros hijos
transmitir esa fe viva, esa fe verdadera a los que son nuestra responsabilidad directa, porque si no lo hacemos, ellos serán influenciados o arrastrados, no por una fe viva, sino por una fe muerta. Decía mi suegro, hablando acerca de su fe, él adoptó la fe de sus padres, de sus abuelos, y la transmitió a sus hijos, y se murió en su fe. Y me decía, Noé, todos vamos a llegar con Dios, porque todas las religiones llevan a Dios, todas las religiones son iguales. Y le decía yo a mi suegro, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que ninguna religión salva y ninguna religión lleva al cielo, que quien lleva al cielo y salva es un hombre, y el nombre es Jesús de Nazaret. Y si ponemos nuestra fe en Él, dice la Biblia, que si ponemos nuestra fe en Él, Él nos perdona, nos salva, nos da la vida eterna, y un día Él ha prometido regresar por nosotros. Ha prometido venir por nosotros para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él, porque Él dice que fue a preparar lugar, morada, ¿verdad? Para todos los que hemos creído y seguirán creyendo en Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, vendré otra vez, ¿verdad? Y os llevaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y estamos esperando esa promesa, ¿no? Aunque la gente diga, bueno, habrá personas que se burlen de nosotros, pero ¿quiénes somos nosotros para ofendernos? Se ofendieron al santo, al perfecto. Se ofendieron, no uno ni dos, ¿no? Tal vez multitudes, y le siguen ofendiendo. ¿Sabes en qué sentido? En que todos aquellos que están rechazando el evangelio, todas aquellas personas que están rechazando el regalo de Dios, todas aquellas personas que dicen, no, la Biblia, no me interesa la Biblia, ni Jesús me interesa, etcétera. Todas las personas, dice la Biblia, que todas esas personas están rechazando el regalo de la vida eterna. Y entonces Dios, dice la Biblia, que Dios los va a rechazar. Jesús dijo, todo aquel que me confiese delante de las personas, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en el cielo. Pero todo aquel que me niegue delante de las personas, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en el cielo. Y eso se refiere, hermano, a dar testimonio. No un día ni dos, sino todo el tiempo que estemos en este mundo y bajo cualquier circunstancia. Una fe verdadera, una fe viva, pero sobre todo, hermano, una fe que agrada a Dios. Porque sin fe, sin esta clase de fe, es imposible agradar a Dios. Necesitamos rogar al Señor y pedirle, Señor, ayúdanos a ejercer cada día esta clase de fe, una fe viva, una fe verdadera, una fe que no se vea dañada o lastimada o abandonada por las circunstancias, y que a pesar de lo que tengamos que vivir, a pesar de las cosas que tengamos que enfrentar, a pesar de las cosas, de las situaciones que vengan a mi vida, a pesar de todo eso, que yo me mantenga confiando en ti con esta fe verdadera hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Así que roguemos al Señor que nos ayude a seguir adelante, pero sobre todo alimentando, ejerciendo, buscando esta fe verdadera para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar y terminar con este tiempo, por favor. Tú en tu corazón, bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, queremos rogarle en el nombre de Jesús. Es cierto que hay problemas. Es cierto, Señor, que hay dificultades. Es cierto, Señor, que hay adversidad, pero no es algo nuevo. No es algo nuevo en la vida del pueblo cristiano. No es algo nuevo para su iglesia. La adversidad y los obstáculos, los ataques del enemigo son una realidad en todo tiempo. Ayúdenos en el nombre de Jesús
a permanecer en esa fe viva, esa fe verdadera, Señor, que usted apremia. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes en su palabra. Ayúdenos a ser obedientes, Señor, a todo lo que usted nos manda. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad en todas las cosas que tenemos que hacer. Aquellas cosas que están estorbando o aquellas cosas, Señor, que estamos alimentando, que ya no dejemos que eso esté en nuestras vidas. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor. Le pedimos que nos fortalezca y que nos levante en el nombre de Cristo. Ayúdenos a ser una iglesia verdadera, una iglesia viva, activa, una iglesia que amemos su palabra, cristianos que amemos su palabra y que no nos avergoncemos de predicar el Evangelio en todo momento. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros, Padre. Se lo rogamos todo una vez más en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, gracias. Vamos a